3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos al Club de Contadores, en esta oportunidad presentando nuestro curso virtual especializado sobre normas internacionales de información financiera, mejor conocida como NIF en sus siglas originalmente, y toda su incidencia en el impuesto a la renta 2021. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esta capacitación inicia el día de hoy con la doctora Rosa Ortega Salavarría, quien será la responsable de esta capacitación. La doctora Salavarría es contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima, además de ser directora de la revista Contadores y Empresas. También es consultora independiente de doctrina contable, NIF y su impacto tributario, además de ser catedrática y docente de distintas universidades en el país. Muchísimas gracias, doctora Rosa, por estar con nosotros nuevamente conectados en beneficio no solo de nuestros suscriptores, sino de las personas que el día de hoy nos acompañan. Bienvenida nuevamente a esta su casa Club de Contadores, y sin más preámbulos, cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias Blanca por la presentación y la introducción, y también un saludo especial a cada uno de los participantes el día de hoy. Un gusto saludarlos, como siempre esperando que se encuentren bien. Vamos a desarrollar, como ya se ha indicado, el curso sobre NIF y su incidencia en el impuesto a la renta. Lo vamos a trabajar en 6 sesiones. El día de hoy vamos a abordar principalmente la parte introductoria, conceptos, definiciones y el tema de la vinculación entre estados financieros e impuesto a la renta. Vamos a revisar criterios del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria sobre la materia también. Y luego, según el avance que tengamos, iniciaremos el desarrollo del tópico de activos respecto al tratamiento NIF e incidencia tributaria con el rubro de inventarios. El objetivo principal que busca o se procura con el curso es justamente presentar respecto a los temas más recurrentes, más frecuentes o de mayor relevancia, su tratamiento contable bajo los requerimientos NIF, y de acuerdo con ello decantar o gatillar para fines tributarios, es decir, realizar el análisis si es que existe un tratamiento similar, coincidente, o por el contrario el tratamiento es opuesto, diferente. Ello de cara justamente a la determinación también del impuesto a la renta, porque dentro del tema de adiciones y deducciones que se tienen que efectuar para determinar la renta neta imponible, es importante conocer e identificar en las empresas también, llevar el respectivo control sobre estas diferencias que podrían surgir entre lo contable versus el tratamiento tributario y que incidan justamente en la determinación de dicha renta neta. Entonces vamos a trabajar en función a ello en cada una de las sesiones sobre estos rubros. Vamos a ver el tema de activos en principio en estas primeras sesiones, luego el rubro de ingresos también, donde hay significativas diferencias hoy por hoy bajo el devengo tributario versus ingresos. Luego vamos a revisar operaciones en moneda extranjera y también el rubro de provisiones. Sobre lo expuesto entonces, sobre lo mencionado, vamos a ver el tema de aspectos introductorios. En principio, el rubro de estados financieros, y que es la base, ¿no? Cuando nosotros procedemos a determinar el impuesto a la renta, si bien tenemos que observar un procedimiento legal y que luego vamos a comentar, ¿no?, sobre ese procedimiento legal según lo previsto en la legislación fiscal, sabemos que en la práctica propiamente lo que se realiza es partir de un resultado contable y sobre ello efectuar adiciones y deducciones. En este caso, respecto a dichas adiciones y deducciones, justamente ahora vamos a incidir en aquellas que surjan por diferencias NIF versus la parte tributaria. Entonces, sobre esa base, principio de los estados financieros.
Tengamos en consideración que de acuerdo al artículo 223 de la Ley General de Sociedades, los estados financieros se preparan de acuerdo a las disposiciones sobre la materia y con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquí tener en cuenta que la responsabilidad recae en la gerencia. Ahora bien, los principios de contabilidad generalmente aceptados comprenden sustancialmente a las NIF, a las normas internacionales de información financiera, y supletoriamente en aquellos aspectos no regulados o no requeridos por las NIF, se podrá aplicar también los principios de contabilidad americanos. Este es el primer marco. Entonces, lo que prevé la Ley General de Sociedades dentro de nuestro marco contable. Complementariamente con ello, debemos tener en cuenta que a nivel país, respecto a la contabilidad para las entidades del sector privado, se regula de acuerdo a las resoluciones que emite el Consejo Normativo de Contabilidad, y ello de acuerdo a según lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, hoy por hoy regulado por el Decreto Legislativo 1438. Entonces, en la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, si bien en gran medida, en gran parte, esa norma se orienta a entidades del sector público, a contabilidad para entidades del sector público, en el caso de entidades privadas claramente señala que es el Consejo Normativo de Contabilidad el encargado de emitir las normas respectivas. Ahora, en línea con lo que estamos analizando, recientemente esta ley del Sistema Nacional de Contabilidad ha sido modificada, ¿no?, vía el Decreto Legislativo 1525, al amparo de la Delegación de Facultades. Y sobre ello se ha incorporado este numeral en particular y que va en línea, en armonía justamente con lo que estamos analizando en virtud a la Ley General de Sociedades. Y no podría ser de otra manera, ¿no? No podría entenderse opuesto en lo absoluto. Es parte del marco legal contable a nivel Perú que tenemos. Y en esta ley lo que se ha incorporado y lo que se ha precisado es lo siguiente, ¿no? Las entidades del sector privado preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. En principio, entonces, veamos, ¿no? Las entidades del sector privado tienen que aplicar las NIF de cara a preparar sus estados financieros, ¿no? Y estas NIF tienen que encontrarse debidamente oficializadas, ¿no?, por el Consejo Normativo de Contabilidad. Sin perjuicio de ello, se precisa, excepto aquellas entidades a las que por su naturaleza y otras características operativas les aplique un marco distinto, ¿no?, excepto aquellas que por su naturaleza y otras características les aplique un marco distinto. Este es un agregado específico, una excepción particular, y que va de la mano justamente con una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad que se había emitido en forma previa, ¿no? Ya en meses anteriores se había emitido una resolución sobre el marco contable aplicable en el Perú, o el modelo contable, como podríamos decir, ¿no? Entonces, sobre el modelo contable, en síntesis, que se aplica en el Perú, tenemos, ¿no?, la aplicación de las NIF en el Perú. Si nosotros queremos entender o comprender el modelo contable a nivel país, entonces corresponde a las NIF. Para el ejercicio 2021, esta era la mirada que teníamos, ¿no?, el estatus. La NIF para pymes, versión 2015, y que fue oficializada el 11 de septiembre de 2020 vía la resolución 03-2020. Luego tenemos las NIF completas oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, y finalmente las NIF vigentes a nivel internacional que aplican las entidades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Sobre estas disposiciones ha habido una modificatoria. ¿De qué resolución? Se ha modificado esta resolución 03-2020 a partir del ejercicio 2022, a efectos de precisar por tramos o niveles de ingresos la aplicación de las NIF según el modelo contable país. Entonces, a partir del ejercicio 2022 se modifica esta resolución 03-2020 a través de la resolución 02-2021. ¿Y qué es lo que se precisa o se señala? En principio, como vemos, es obligatorio aplicar las NIF salvo supuestos específicos. Uno de ellos está en función a ingresos.
Entonces, en esta resolución del Consejo Normativo, lo que se prevé es que las empresas con ingresos netos anuales en el ejercicio anterior menores a 150 UIT, es decir, las microempresas, van a utilizar la normativa contable que emite el Consejo Normativo de Contabilidad. Aún no se ha emitido, entendemos que debe salir en breve, ya se modificó el decreto, la ley Sistema Nacional de Contabilidad, como comentábamos, entonces debe salir en breve. Pero miren ustedes que esto aplica para microempresas. Entonces, a partir de las pequeñas, medianas y gran empresa, tienen que aplicar las NIF. Ahora, respecto a las NIF para pymes, la versión 2015, tienen que aplicarla a aquellas empresas que tienen ingresos netos anuales en el ejercicio anterior entre 150 UIT y 2.300 UIT. Las empresas cuyos ingresos superen ese parámetro tendrán que aplicar las NIF completas oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Okay? Ahora, una empresa que aplica NIF para pymes podría voluntariamente optar por aplicar las NIF completas, en cuyo caso luego ya no podría volver a aplicar la NIF para pymes, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, sobre este marco, sobre esta base, como punto de partida, entonces, lo primero que se debe identificar, que se debe tener en cuenta es cuál es el modelo contable que se aplica en la empresa. Se está aplicando las NIF completas, se está aplicando la NIF para pymes, ¿no? Si es que se trata de pequeña o mediana empresa, o no, si supera estos parámetros de ingresos. Y miren que ahora a nivel país, estos parámetros de ingresos se han alineado justamente con la calificación que existen de micro, pequeña y mediana empresa en función a los ingresos, ¿no? Ya se alineó. Anteriormente había una divergencia en los parámetros de ingresos. Hoy por hoy es similar. Entonces, el primer punto es identificar el modelo contable. Sobre ello, identificado el modelo contable que está aplicando la empresa, se determinará el tratamiento que se le está dando, ¿no? Si, por ejemplo, si se aplican NIF contables, si hay una medición, un NIF completa, si se aplican las NIF completas, si hay una medición a valor razonable y que sin duda ello tiene una incidencia para fines tributarios porque no se considerará y habrá que ver si hay que hacer ajustes, adiciones o deducciones según corresponda. El punto de partida es identificar el modelo contable. En general, las normas, el objetivo de las NIF es uniformizar los principios contables que aplican las instituciones, entes y empresas a nivel internacional para preparar la información financiera. Es decir, brindar un tratamiento único para situaciones similares, ¿no? Por eso es que se aplica un modelo contable global, estándar, de tal manera que haya una lectura, ¿no? Una comprensión uniforme según se den situaciones similares. ¿Qué aspectos son en general los que regulan o los que requieren las normas internacionales de información financiera? Versa sobre el tema del reconocimiento, medición y también presentación y revelación. ¿De qué? De hechos económicos o de los efectos de los hechos económicos o transacciones que se reflejan en los estados financieros de propósito general. Entonces, nosotros cuando analicemos o veamos ahora algunos tópicos, vamos a incidir principalmente en lo que es reconocimiento y medición, porque es ahí donde puede haber incidencia para la determinación de la renta neta imponible, ¿no? Por diferencias que puedan surgir en su tratamiento. Reconocimiento y medición son estos dos rubros importantes a tener en cuenta. Sobre esta base, sobre el marco de la aplicación de las NIF, ¿no? Sobre el modelo contable NIF, también es importante tener en cuenta los requerimientos del marco conceptual para la información financiera y que es emitido por el IASB. Es importante tener en cuenta que este marco conceptual no es una NIF propiamente, pero constituye una base fundamental para el desarrollo de normas contables sustentadas en principios y siempre que sean coherentes, ¿no? Se procura que sean coherentes entre sí. La revisión de este marco conceptual, y como vamos a ver ahora en algunos aspectos, resulta muy importante. Por ejemplo, en el marco conceptual
se precisa la definición de los elementos de los estados financieros, las condiciones de su reconocimiento, las bases de medición, los supuestos de baja también. Todo ello es muy relevante, por ejemplo, de revisar y analizar de cara al proceso también de cierre contable, ¿no? Durante estos periodos nos encontramos en el proceso de cierre contable y es muy, muy importante hacer una revisión, una mirada sobre ese tratamiento contable de cara a hacer ajustes o correcciones de corresponder. Este marco conceptual también ha sido oficializado a nivel país para su aplicación, oficializado por el Consejo Normativo de Contabilidad, y la versión que ahora aplicamos desde el año 2020 es la versión 2018. ¿no? Vamos a recurrir al marco conceptual en tanto resulte pertinente ahora durante el desarrollo de esta sesión y siguientes también para efectos de ver definiciones, condiciones o requerimientos. ¿Correcto? Sobre esta base, sobre este marco, entonces nos centramos en los estados financieros. Los estados financieros y que de acuerdo con la NIC 1 son estados financieros de propósito general. ¿Por qué? Porque pretenden cubrir las necesidades de información de los diferentes usuarios y por lo general son usuarios externos porque no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Cuál es la principal finalidad que se procura con estos estados financieros? Es brindar información sobre la situación financiera, el rendimiento y sobre los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil. Siempre cuando hablamos de información financiera, el objetivo principal a nivel contable es que la información financiera sea útil. Y sobre ello, dentro de este proceso de cierre contable, es importante identificar las normas contables que resultan aplicables para luego ver incidencia tributaria también. Entonces, por ejemplo, la NIC 1, que versa sobre la preparación de estados financieros, se corresponde o se aplica durante todo el periodo sobre el que se informa. ¿no? Durante todo el periodo sobre el que se informa. Ahora, una vez culminado ese periodo, tenemos una etapa en la cual pueden surgir diferentes sucesos o hechos y que ocurren antes de la fecha de autorización de los estados financieros. En ese tramo, entre el periodo posterior al que se informa y antes de la fecha de autorización de los estados financieros, nos corresponde aplicar la NIC 10, ¿no? Para ver si estos sucesos o hechos posteriores requieren o implican ajustes o solo revelaciones. Y luego que se autorizan los estados financieros, si se detecta algún error en el tratamiento contable, ¿no? Ya corresponde aplicar la NIC 8. Entonces siempre es importante ver estos hitos, ¿no? Hitos respecto al proceso de elaboración, formulación y autorización de estados financieros. Ello en principio para fines contables y luego de ser el caso, revisar o verificar su incidencia tributaria. Sobre este proceso de elaboración de estados financieros, es importante tener en cuenta, en principio, lo que prevé en líneas generales, hacemos acá una breve síntesis de la NIC 1 sobre sus requerimientos. ¿no? A nivel contable, lo que se procura es que se brinde información útil, ¿no? sobre la situación financiera, el rendimiento financiero de la entidad y los flujos de efectivo. Para ello, para que esa información sea útil, se procura que haya una presentación razonable, los efectos de las transacciones. Una presentación razonable. Ello implica cumplir, como requiere la NIC 1, con las definiciones y los criterios de reconocimiento del marco conceptual, definiciones y criterios de reconocimiento, y también la aplicación de las NIF acompañada de información necesaria. ¿no? Y eso implica una declaración en forma explícita y sin reservas. Miren, aquí hablamos de una presentación razonable, no hablamos de una exactitud, sino una presentación razonable. Por ello, por ejemplo, a nivel de las características cualitativas de los estados de la información financiera
y que se contemple en el marco conceptual, se requiere que las características cualitativas fundamentales que se debe cumplir en esta información financiera es que sea información relevante y representativa